te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, amigo mío, siervo del Señor, sierva del Señor. Gracias a Dios por un día más de vida, gracias a Dios porque permite una vez más estar en el aire, en el programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Te saluda a tu amigo, hermano, amado Pastor Juan Antonio Cáceres desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, en su 10 años de programación. Y esto no es mérito mío, esto es gracias a la inmensa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la hermosa persona del Espíritu Santo que me acompaña cada sábado para llevar este programa adelante y que sea de bendición para mucha gente, no solamente aquí en mi querida y bendita Argentina, sino también en el exterior de habla hispana. Gracias a Dios que hoy me enteré a través de un hermano que saca el programa a veces en diferido, a veces en vivo, allá en Guayaquil, esto es Ecuador, a través de una radio, que es online obviamente, y ellos pasan el enlace para otras radios que se encuentran en África y en Asia de habla hispana, ¿no? Así que Dios los bendiga a esa gente que trabajan para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y gracias a Dios a las radios, en este caso Radio Unidas Argentina, con todas sus repetidoras que tienen en el país, que también sacan el programa a través de las ondas radiales, que es desde aquí, desde 92.9 Radio Luminar. Y todas las radios que me acompañan, no solamente en la Argentina, sino en el exterior. Dios bendiga todas esas radios, los operadores, los directores, los dueños, los pastores y aquellos que no lo son, que están al frente. También Dios bendiga el Canal 100, esto es Quetzal, esto es Guatemala, que también saca el programa en diferido, en su día y en su horario. Bienvenido una vez más al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, que también es mi Dios. Me refiero a mi amado y Salvador Jesucristo. Las Escrituras no dice que sigamos una religión. Las Escrituras es clara, es sencilla. Dice que sigamos a Jesús, el Hijo de Dios, al deseado de las naciones, aquel que murió por ti y por mí en la cruz. El Señor es hoy tu respuesta a ese vacío que hay quizás en tu corazón. El lenguaje del Espíritu Santo son solamente las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia. Y para hablar de la Biblia, vamos a leer las Escrituras. Para ello me voy a enfocar hoy en Segunda de Reyes. Está Primera de Reyes, Segunda de Reyes, esto es en el Antiguo Testamento. Hoy quiero hablar de una joven, pero también quiero hablar de un hombre inconverso que llega a Cristo. Y para llegar a Cristo fue usado por esta joven, y esta joven le direccionó a un siervo de Dios, en este caso sería, bendito sea su nombre, Eliseo, que le dio esa buena noticia a este hombre para que pueda decir él: soy a partir de hoy un hombre que Dios me rescató de la forma en que vivía. Vayan buscando en Segunda de Reyes, capítulo 5, el capítulo 5 de Segunda de Reyes, versículos 2 y 3. Bendito sea Dios. Antes voy a hablar con el Padre y usted también. Padre bueno, Padre celestial, en esta hora me uno a los siervos y siervas, amigos y amigas que están del otro lado, que se han conectado, Señor. Quizá algunos sí, otros no, lo verán después, no importa. Tú sabes cómo usted se mueve en lo espiritual. Mi función es solamente, Padre, hablar de tu palabra y tú te vas a encargar de lo demás. Gracias te doy en esta hora por aquellos que van a escuchar el mensaje. Si hay alguien, Señor, que necesita de ti, que tú seas propicio a su vida, así como en su momento ha sido propicio para mi vida. Padre, mi alma te alaba en esta hora y bendigo a todos aquellos hombres y mujeres, Señor, que necesitan de un Dios, de un Salvador, que necesitan ser restaurados, perdonados y sanados. En el nombre de Jesús. Amén. Dice las Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer
de Naamán. Esta joven dijo a su señora, en este caso a la esposa de Naamán, dijo: si rogase Naamán, en este caso mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Debo aclarar que la joven se dirigía a Eliseo y a través de Eliseo iba a venir el milagro. Obviamente todo lo que hacemos un milagro no lo hacemos nosotros, lo hace Jesús. Dios te bendiga ahí donde te encuentras. Paz de Dios a tu vida. Una de las lecciones más sublime quizás de la palabra de Dios la recibimos de esta joven que acabo de leer en Segunda de Reyes capítulo 5, que pasa muchas veces desapercibida, a la que muchos pastores, predicadores, evangelistas quizás ni siquiera la mencionan cuando hablan o relatan esta hermosa historia, este mensaje que lo encontramos en este libro Segunda de Reyes. Es más, me atrevo a decir que si no fuera por esta joven que fue arrancada literalmente de Israel, quizás el capítulo 5 no existiría, no estaría en la palabra de Dios. En la maravillosa fe de esta joven, niña, adolescente, y la petición de un líder militar de aquel entonces de la poderosa Siria. En aquel entonces Siria gobernaba prácticamente el mundo de aquel entonces, de aquel tiempo. Y esto contrasta muchas veces, con la obstinación, testarudez de aquel entonces el rey de Israel. Y el propio rey de Israel, que era un hijo de Dios, no lo hizo, pero sí lo hizo un general, un hombre inconverso. Ni siquiera conocemos el nombre de esta joven valiente, de esta joven hebrea, que sí la consideramos, bendito sea Dios en esta hora, tan grande su fe, que quizás estaría dentro de la fe de grandes mujeres de la Biblia, por ejemplo, María, la madre de Jesús, María Magdalena, Esther, Ruth, Sara, Rahab, bendito. ¿Cómo dar algunos nombres, algunos ejemplos de mujeres de la fe? Mujeres valientes. Yo pondría a esta jovencita como una joven valiente. Dios bendiga a las mujeres valientes en el día de hoy. Como esclava, esta joven no estaba en ninguna posición para dar órdenes, pero un buen día sus breves palabras a la esposa de Naamán trajeron sanidad y fe en el Dios de Israel. Esas palabras fueron: ojalá, dice ella, que mi señor, dirigiéndose por Naamán, fuera a ver al profeta, en este caso Eliseo, en Samaria. Y a través del poder de Dios, Eliseo haría ese milagro. Nosotros no somos nada ni nadie para hacer milagros, pero a través de nosotros, a través de hombres y mujeres llenos de fe, puede haber un milagro hoy en tu vida. Dios, el Señor, le había colocado, le había puesto a esta joven israelí en casa de un general tan grande como era Naamán. Bendito sea Dios en esta hora. Ella fue puesta con un propósito. Ella le fue fiel al Dios de Israel, le fue fiel a su Señor. Mi pregunta para esta hora es: ¿dónde usted está hoy? ¿Dónde usted se encuentra? ¿Le es fiel a su Señor? ¿Le es fiel a Jesús? No importa cuán humilde o pequeña sea tu posición, ahí donde Dios te ha puesto, donde te encuentra. Lo importante es que usted pueda ser usada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para difundir, para divulgar la poderosa palabra de Dios. En este caso, el reino de los cielos. Dice las Escrituras en Segunda de Reyes, dice que de Siria habían salido bandas armadas, y esas bandas habían entrado a Israel y se llevaron prisionera, cautiva de esa tierra a una muchacha, la cual fue vendida, obviamente, o fue entregada, alabado sea Dios, a Naamán, en este caso a la esposa de Naamán, y ella le servía
como una esclava, una sirviente. Esta joven obviamente tenía todo en sus manos para sentirse con dolor, desgraciada, triste, depresiva y agregar que era esclava. En otras palabras, ella se encuentra en un país con otras costumbres, otros dioses. Ella fue literalmente arrancada de su familia en Israel. Su vida así es como ella se encontraba. Ella se encontraba ahí quizás sin sentido a la vida, porque ella fue literalmente secuestrada y llevada a una familia al cual no era su familia, donde adoraban a otros dioses, hablaban en otros idiomas. Pero evidentemente se entendía porque ella le habla a la esposa de Naamán. O sea que había una comunión en cuanto al lenguaje. No hace falta tener mucha imaginación para comprender y entender lo que estas bandas, estos hombres, estos secuestradores, que eran soldados, bendito sea su nombre, eran hombres que se dedicaban a robar. Ellos robaban todo tipo de lo que le importaba. Y en este caso se roban a una joven. Obviamente ella es entregada quizás cambio de algo a la familia de Naamán. Esta joven podía haber clamado estando ahí por justicia a Dios por venganza, pero ella no lo hizo. Ella siguió confiando en el Dios que ella conocía, que ese Dios la iba a cuidar aún en la posición que ella se encontraba. A veces nos encontramos quizás sin Dios, sin salvación, pero hay una pequeña luz de fe que eso nos hace que nos sintamos muchas veces seguros o seguras donde nos encontramos. Y ella se había encontrado en un lugar con todo lo que le habían hecho esta gente, que eran hombres obviamente. Y ella estaba en ese lugar, alabado sea Dios. Ella solamente tenía al Dios que conocía. Lo demás, ella no conocía ni a ella le conocía. Pero ella quería bendecir esa familia. Ella no quiso que la tristeza la invadiese, que la depresión no invada su alma. Alguna raíz de amargura, odio, se apoderaran de su persona. La escritura dice que el sirio, aquel general, Naamán, tenía por esclava en su casa a esta muchacha. Hoy, cuántas jovencitas, cuántos jóvenes son esclavos, bendito sea su nombre, no porque fueron arrancados de su familia, de su país, de su pueblo, pero sí están esclavos en cuanto quizás al alcohol, al sexo, a la droga, a las inmoralidades. ¿Cuántas jóvenes y joven hoy están siendo esclavos por el Dios de este siglo? Pero gracias a Dios que apareció Jesús para deshacer las obras del maligno. Bendito sea Dios. Y esta joven se encontraba privada de su libertad, pero estaba siendo esclava de su vida en ese lugar. La Biblia dice en la palabra de Dios, de cierto, dijo Jesús, alabado sea el Señor, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Quizás usted del otro lado se preguntará, ¿qué es el pecado? Es muy sencillo. Todo lo que usted pueda hacer que sea bueno y no lo hace, o se hace lo contrario a lo bueno, la Biblia lo llama pecado. O sea, transgredir, desobedecer un mandato de la palabra de Dios. Y Naamán, aquel general poderoso, tenía por esclava a esta joven. Pero dice la Biblia que Naamán era leproso. Es como decir, Naamán, no te mereces estar leproso por todo el daño que me hiciste. Esto diría yo, los pensamientos de esta joven. Te mereces estar así por lo que me hiciste a mí, pero de ninguna manera. Ella quería bendecir
a su amo, a su enemigo, a su familia. Pero quizás a veces el enemigo nos pone al oído nuestra mente que queremos justicia, venganza propia, pero no es así. En el cristianismo eso no existe. Todo lo tenemos que dejar para el Señor. Él es el Dios justo. Nosotros lo único que tenemos que hacer, orar por nuestros enemigos. Es difícil, no lo dudo, es difícil, pero por lo menos hay que intentarlo. Lo destacable, lo admirable de esta jovencita es que ni siquiera ella juzgó o pensó lo que le estaba pasando a Naamán por lo que estaba haciendo. En este caso era un hombre leproso. Quizás era un castigo de Dios, no lo sé. Usted que les habla, no hubiéramos tenido noticia de sanidad de este hombre, de este general inconverso, era un sirio, él alababa a otros dioses, si no fuera por lo que Dios utilizó a esta jovencita, a esta israelí, para que ella se sumergiese en la gracia de Dios y agregar que ella amaba y le daba tributo al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, para que ella, a través de ella, llevase las buenas noticias a la mujer de su amo, diciendo que en Samaria había un hombre de Dios, de nombre Eliseo, que iba a orar a Dios, si era su voluntad, para que este hombre fuese sanado de su lepra. Siempre hay un hombre de Dios que va a peticionar por tu enfermedad. Siempre hay un hombre de Dios y una mujer de Dios que va a orar para que usted conozca a un Dios que sana, liberta, restaura. Ese Dios es Jesús. Fíjese que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo, muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, dice la palabra de Dios, sino a Naamán el sirio. Nadie de la familia de este militar preguntó, como por curiosidad, a esta joven si ella conocía a alguien que curaba la lepra o alguna otra enfermedad. Ella, la joven, podía haberse tomado venganza en la circunstancia que ella se encontraba. Podía haberse cerrado su boca, haberse callada. Total, al fin y al cabo, Naamán destruyó no solamente a ella, sino a su familia. Quizá destruyó el sueño que ella tenía, sus planes, sus metas a tan corta edad. Quizá el enemigo, al día de hoy que vamos, de este nuevo año que hemos comenzado, ya el enemigo te ha destruido tus metas, tus sueños, pero no te quedes ahí, avanza por más. Esto es una leve prueba para que usted no se detenga y clame al Dios de Israel. Clame a Jesús para que Dios pueda restaurar tu vida, para que te bendiga en lo espiritual. Dios siempre te va a dar una salida. Pero ella no actuó en la forma humanamente que hubiéramos, quizás en la bronca que tenemos, en ese enojo, actuar así. Ella no fue egoísta. La gracia que actuó en esta joven hija del Dios Altísimo, hizo que ella tuviera compasión de su enemigo, en este caso del general, y le dice a su mujer, si rogase mi Señor al profeta, en este caso aquel hombre de Dios Eliseo que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y gracias a esta joven cautiva, Naamán el sirio fue sanado. Gracias a las inmensas misericordias de Dios, el sirio fue sanado. Tú y yo no podemos olvidar que sin esta muchacha que el Espíritu Santo la usó, ni siquiera nos hubiéramos enterado
lo que está escrito en este testimonio en Segunda de Reyes capítulo 5. Alabado sea Dios en esta preciosa hora. Todos gracias al deseo de bendecir a quien le había herido, no solamente a ella, sino a su propio pueblo, su propia nación y su familia y amistades. Y a través de este hermoso ejemplo de esta joven, dejamos a ti y a mí un valor que operaba en esta joven, un valor, compasión y perdón hacia muchos de nuestros enemigos, que quizá usted no sabe y yo tampoco, pero sí lo tenemos. Pero que el Señor se encargue y que tenga misericordia. No podemos olvidar que sin la joven cautiva no habría, como dije antes, este hermoso testimonio en Segunda de Reyes capítulo 5. Qué difícil resulta muchas veces comprender. Tú y yo necesitamos vivir recordando que somos herederos de bendición para otros, para tu familia, para tu entorno, ahí donde tú te encuentras, amigos, compañeros de trabajo. Nosotros fuimos elegidos para bendecir a otro, pero bendecir en lo espiritual. Decirle que hay un Cristo que los ama, que hay un Cristo que le está ofreciendo moradas eternas, que hay un Cristo que quiere perdonar sus pecados y verlo en las próximas bodas del Cordero. Alabado sea Dios en esta preciosa hora. Usted quien les habla, podemos ofrecer lo mismo a nuestros entornos, nuestros amigos, compañeros, familia, que el Señor Jesucristo nos regaló y cambió nuestras vidas. Tu forma y mi forma de ver las cosas a través de los ojos de Dios y de su divina gracia es muy diferente. No importa si usted ayer, anteayer, el año pasado discutió con alguno de tu entorno familiar, con alguno de los tuyos. Nadie de tu familia hoy es tu enemigo. Nadie de tus amigos o aquellos que quizás están dentro de la iglesia del Señor, que son tus hermanos, mis hermanos, son tus enemigos de ninguna manera. Tenemos que orar por ellos. No importa si algún amigo o amiga te ha ofendido, difamado, dicho de otras palabras, quizás nos hirió nuestro corazón, nos hirió, y aquello cuesta muchas veces perdonar, pero no importa. Tenemos que pedirle ayuda al Señor y orar por ellos, porque ellos fueron usados por el enemigo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las regiones celestes. Así que aquellas personas que muchas veces nos señalan, nos difaman, hablan mal de nosotros, que no les caemos muchas veces bien, no son nuestros enemigos. Ni siquiera aquellos hombres y mujeres que a veces nos hacen daño, no son nuestros enemigos. Tú y yo solo tenemos un enemigo, y es el maligno. Es aquel que muchas veces usa a esta gente para hacernos daño a nosotros, para hacernos maldad, pero no le tomemos en cuenta. Pidámosles a Dios misericordia y oremos por ello. La naturaleza de Satanás es robar tu gozo, robar aquello que hoy usted está teniendo, esa risa, esa alegría. Bendito, destruir, matar tus planes, aquellos propósitos con el cual quizá hoy usted se levantó. La naturaleza de Satanás es dañar, robar. O sea, muchas veces viene con el engaño, nos miente. Él es el padre de las mentiras. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Satanás disfruta de tu dolor y el mío. Él disfruta del odio. Él disfruta de la venganza. Disfruta de las guerras. Él es un especialista para que tú dejes
muchas veces los caminos del Señor, para que dejes de congregarte. Él es un especialista en robar nuestra amistad con Jesús, con aquel que nos extendió su mano y nos recogió cuando estábamos hundiéndonos en el lodo de la desesperación. Su función muchas veces es robar esa comunión que tenemos con el Espíritu Santo, con Jesús. Él quiere matar muchas veces mi comunión, tu comunión con la hermosa persona que está aquí en la tierra, que se llama el Espíritu Santo. Él es astuto y sabio, bendito sea su nombre, para inyectarme el odio, la venganza, pero no es así. En las cosas de Dios, eso no debe estar en el creyente, tanto hombre como mujer. Tiene que ser todo lo contrario, amar al prójimo y orar por él. El Espíritu Santo nos ayuda muchas veces a tener comunión y darnos fuerza. Bendito sea Dios en esta hora. La mayor ambición de este personaje siniestro es ver al mundo dividido. Obviamente también ver dividido y restar la iglesia del Señor. Jesús dijo algo muy difícil que cumplamos, pero le aclaro, no es imposible, porque con Dios todo es posible. Él dijo, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, dice, no esperando nada de ello, y será grande tu galardón y el mío. Amados míos que están del otro lado en el Señor, déjame decirle algo importante hoy. La actitud de amar a tus enemigos, o mejor dicho, expresar mi amor hacia nuestros enemigos, no es un examen que debemos aprobar los cristianos, más espiritual. La respuesta es no. Es un mandamiento para todo, para usted que está del otro lado y para mí que lo estoy hablando. Y si alguien no entendió bien lo del amor a nuestros enemigos, Pablo lo dijo así. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y Pablo también agrega en el versículo siguiente, no seas vencido con lo malo, sino vence con el bien el mal. El capítulo 2 que hoy estoy hablando, 5 de Reyes, termina como empieza. ¿Cómo empezó? Con un leproso. ¿Cómo termina? Con un leproso. En este caso, la lepra se le va a pegar por mentir, por desobedecer a un hijo de Dios. En este caso, a Giesi, aquel que servía a Eliseo. La lepra de Naamán se pegaría luego para siempre en Giesi, un cristiano que estaba nada más ni nada menos al lado de un siervo muy usado en aquel entonces como era Eliseo. Alabado sea Dios. La lepra es muy similar al cáncer, al SIDA, al COVID. Bendito sea su nombre. La lepra era una de las enfermedades más temidas de la época de aquel entonces. Era extremadamente muy contagioso como lo es hoy el SIDA, el COVID, el cáncer. En su peor forma, la lepra lo llevaba a la persona a la muerte. Muchos leprosos eran forzados a salir de su entorno familiar, de los pueblos, aldea, a pasar lejos en una cuarentena, como hemos pasado hace un tiempo atrás con el COVID, que nos encerraron a todos
y ahí tuvimos que pasar más de un año encerrado por este flagelo que era el COVID. Era vivir aislado y no contagiar, alabado sea Dios, a otro. Observamos en las escrituras que Naamán, aquel sirio, aquel general poderoso, conservaba su puesto de general. Quizá porque tenía recién alguna leve comienzo de esa enfermedad, o a lo mejor ya se encontraba en la primera etapa de la lepra. De una o alguna otra forma, en cualquiera sea su caso en su vida, se vería más tarde trágicamente cortado por esta enfermedad que era la lepra. Siria era un vecino muy poderoso de Israel de aquel entonces. Rara vez tuvieron términos amigables, por eso venían los sirios, invadían y se llevaban lo que querían, porque el pueblo de Dios había fallado. Cuando el pueblo de Dios falla, viene el enemigo y nos quita a veces lo que más apreciamos. Tengamos cuidado, no dejar los mandamientos del Señor, no dejar de congregarse, no dejar esa comunión. Con esto no le estoy metiendo temor, todo lo contrario. Usted haga lo que quiera. Mi función es hablar, no dejar al Señor, no dejar de congregarse, no dejar tener una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Dios no te va a obligar a nada. Adán y Eva lo dejó en el paraíso, lo único que le dijo, no coman ni toquen el fruto de la ciencia del bien, lo demás háganlo. Pero bueno, a veces la tentación lleva a la desobediencia. Volviendo con este tema, alabado sea. En los días del profeta Eliseo, en aquel entonces el rey era el hijo de Acab, o sea, el que estaba gobernando. Era Joram, hijo del malvado, aquel hombre Acab que se había unido en yugo desigual con Jezabel. Si usted no lee la escritura, léalo, es muy importante, atrapante y nos va a dejar una enseñanza. Y en esos días Siria crecía en poder y frecuentemente entraba, incursionaba a Israel. Alabado. Y entraban y como leemos en las escrituras, llevaban cautivos, no solamente a esta joven, llevaban más jóvenes, quizás jovencitos también, los llevaban para ser vendidos como hoy también, hoy pasa lo mismo. Hoy vienen, raptan a un joven, a una chica y los llevan y los someten como esclavo o esclava. Que Dios nos guarde y nos libre. Y en una de esas incursiones, esta joven es, como dije al principio, es arrancada de su casa y llevaba para que sea una sirvienta en la casa de Naamán. Alabado. Pero fíjese, irónicamente, la única esperanza para este general venía ¿de dónde? De Israel. O sea, con esto quiero decir que, irónicamente, la salvación para el incrédulo, la incrédula, el inconverso, la inconversa, viene de Israel. ¿Qué viene de Israel? Jesús, el judío. Es el único que te puede dar vida eterna. No busques en otro lado. La religión no te va a salvar. Tu creencia en el yeso, en el esfinge, en madera, en hierro, no te va a salvar. Solamente el que murió por ti en la cruz. Aquel que estuvo pendiente 6 horas en un madero y no decretó, no dijo esto, no dijo lo otro. Lo único que dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué? Tu pecado y los míos. Bendito sea su nombre. Y en este primer versículo del capítulo 5, la Escritura hace un favor, o sea, relacionado a los éxitos que había tenido Naamán, este poderoso militar. La palabra de Dios dice, porque por medio de Naamán, Dios había dado ¿qué? Salvación a Siria. Esta declaración es muy reveladora para el tiempo que vivimos. En otras palabras, para que usted entienda, sería así. Dios reina sobre todo el mundo. Dios es soberano. Él es Dios y punto. Usted es mortal como quien le habla. Usted puede culpar a Dios, apuntar con su dedo, pero a Él se glorifica igual. Así que no pierda tiempo en echarle la culpa a Dios. Más lindo echarnos la culpa a nosotros por nuestra desobediencia. Por eso a veces tenemos esa lepra del pecado, a veces nos va mal
¿Por qué? Porque hemos dejado los mandamientos del Señor. Ya ni se habla de los 10 mandamientos del Señor. Ni se habla. Yo me acuerdo cuando era católico, apostólico y romano, me habían enseñado. Hoy ya ni se habla. Hoy, gracias a Dios, fui llamado, como fue llamado usted, para decir que hay un Cristo que sana, liberta y restaura. Por eso en Primera de Crónica dice, alégrense en los cielos y gócese la tierra y digan en todas las naciones que el Señor reina. Dios te bendiga ahí donde te encuentre. Dios es el Dios viviente, el Señor de los cielos, es el Señor de toda la creación, es el Señor de la tierra. Él sostiene el mundo entero en sus manos. Aunque usted no lo crea, Dios se glorifica igual. Aunque usted diga cualquier barbaridad contra este Dios que hablamos, Él se glorifica. Él sigue siendo Dios. Punto. Nosotros, hombres y mujeres, somos mortales. Bendito sea Dios. Y en aquel tiempo, Dios usa muchas veces al enemigo para hacer la vara a su pueblo. En este caso, a Israel. Siria era una vara que disciplinaba en aquel entonces a Israel. El Señor usó a este enemigo del noroeste como la vara de su furor. Y Naamán era un hombre, hasta había sido útil en las manos del Señor. Pero todo era apariencia, únicamente era el lado externo de su vida. El sirio militar tenía un problema oculto. ¿Cuál era? El versículo 1 al final dice, y es grave lo que voy a decir. Él estaba leproso. Bendito sea su nombre. ¿Qué dice este versículo? Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, que sería el rey de Siria, pero, dice las escrituras, era leproso. Él era leproso. Él tenía una enfermedad incurable y nadie le podía ayudar. Los dioses de Siria no lo podían ayudar. Jesús puede ayudarte. Tu Dios no te puede ayudar. Alabado sea Dios. María no estuvo en la cruz por tus pecados. Era su hijo que estaba en la cruz. Benditos. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros, dice más adelante, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta de Dios, y un hombre está ante la puerta de la casa de Eliseo. Es de una elevada posición social, viene de la vecina Siria, acompañado de su séquito. La misión de este oficial de alto rango no es de orden político ni diplomático. Él se encuentra con una enfermedad gravísima. Él tiene una dificultad personal. Él está herido de una de las enfermedades más incurables y temibles de aquel entonces. Aquí sus éxitos militares no le sirven para nada. Su plata no le sirve para nada. Así que si usted es un adinerado, adinerada, no te va a comprar. Así deje todo tu dinero en tu iglesia, no te va a salvar. Solamente la fe en Jesús te va a salvar de tu probable condenación. Que Dios nos ayude. Este hombre había ganado muchas batallas, pero en ese momento se encontraba con algo perjudicial, que era su vida. Su vida se le estaba yendo. Paulatinamente y lentamente él se estaba muriendo. Porque en ese momento él se trata de su propia vida. Los médicos que él había pagado, era un hombre millonario, no le pudieron ayudar. No, nadie le sanó. Nadie le dio el antídoto para ser sano. Nadie te puede ayudar, solamente tu fe en Jesús. Si vos pones tu fe en Jesús, si usted pone su fe en el autor y consumador de la fe, Él te puede sanar, curarte, restaurarte. Los brujos de aquel entonces y los que hay ahora no te pueden libertar
ni sanar, ni restaurarte. Solo Jesús. Quizá para esta hora, dentro de mis amigos, amigas, hermano, hermana, que están oyendo el mensaje o lo escucharán después, hay personas con todo tipo de extracto social, pobre, nivel medio o con mucho dinero, que están enfermos, están delicados por su salud y han recurrido quizás a los mejores médicos en el mundo, han recurrido quizás a los brujos, hechiceros en su país, en su aldea, pero no pudieron hacer nada. Solamente Jesús puede hacer algo en ti, varón, en ti, mujer, en ti, amigo mío, en ti, amigo. Hay una sola salida para tu enfermedad. Quizás algunos de los que están del otro lado han sufrido mucho en manos de médicos, han gastado quizás ya lo que no tenían, han vendido su coche, su carro, su casa, sus campos para ser sanada o sanado, pero no lo consiguieron porque nos equivocamos en elegir al verdadero médico. Jesús hoy es tu verdadero médico que te puede sanar, restaurar y perdonarte y darte salvación. Hoy, desde aquí, desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, desde el programa ¿Qué pues haré? De Jesús llamado el Cristo, hay buenas noticias para usted, amigo, amiga, que está del otro lado. ¿Por qué no, hermano, hermana? Hay una esperanza, hay un rayo de luz que aparece en un mundo de tiniebla, un rayo de luz que se deja ver allá en el horizonte. Una joven del pueblo de Israel, una cautiva, una prisionera, va a dar uno de los mejores consejos a la esposa de este militar, de este hombre, de este sirio, de este inconverso, como también te lo está dando a ti. Hoy el Espíritu Santo te dice a ti, varón, a ti, mujer, que estás postrado en tu lecho, en tu casa, donde te encuentres. Estás paralizado, paralizada, estás inmóvil y con miedo por tu enfermedad. ¿Por qué? Porque si no estás seguro en tu salvación, te produce temor y miedo. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo morís dónde vas. Para ir al cielo, tenés que pasar por la cruz. Para ir al cielo, tenés que pasar por Jesús. Sin la cruz y sin Jesús no vas al cielo. Te lo dejo claro para que lo estudies, para que hagas tu estudio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es aquel carpintero de Nazaret? Por eso esta mujer, esta joven dice, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es como decir, si usted ruega a Jesús, al incomparable, al único calificado para ser tu sanador, tu salvador, él te va a sanar. Observamos un contraste entre esta joven muchacha y su maestro. Se nos presenta al jefe de una gran nación, en este caso Siria, como la personificación de lo que era lo más grande de aquel entonces, para el mundo de aquel entonces. En cuanto al general, poseía todo lo que él deseaba. Tenía dinero, quizás tenía mujeres, tenía campos, tenía casa, tenía carro, todo. Pero había algo que él no tenía, su sanidad en su cuerpo. Usted puede tener todo, pero quizás no tiene la paz que solamente te puede dar el Rey de Reyes y Señor de Señor. Usted puede tener mucho dinero, pero vive en dolor, vive en angustia, vive en fracaso, vive en soledad y no tiene paz. Y a eso agréguele, vive en pecado, y ese pecado te va a llevar a pasar la eternidad sin Cristo. Pero para eso apareció hoy el Espíritu Santo, para decirte que te ama incondicionalmente. Él está aquí para decirte, te amo como estás, no importa por lo que has pasado, por lo que has gastado, solamente te pide, bendito sea Dios en esta hora, solamente te pide algo el Señor, que tú vengas y te zambulles en el río Jordán, que te zambulles, bendito sea su nombre, alabado sea el Señor, santo
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una salida para usted hoy, como lo hubo para mí. Bendito sea su nombre. Esa salida usted lo va a encontrar solamente en el Hijo de Dios. Por eso la Escritura dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado tanto a los hombres como a las mujeres. Bendito sea su nombre, en quien usted y quien les habla podemos ser salvos. Solo hay un camino para que usted entre en las moradas eternas. Su vida tiene que pasar por la cruz. Tiene que zambullirse como se zambulló. Se tiró al Jordán 7 veces este hombre egocéntrico, este hombre orgulloso, este hombre soberbio. Pero él, si no fuera por los criados que tenía, él no se hubiera sanado. A veces tenemos un amigo, una amiga al lado nuestro que nos dice, ¿por qué no probás a Jesús? Probaste tanta religión, probaste tantos brujos, probaste tantas cosas. ¿Qué te hace zambullirte en los brazos de Jesús? Hoy hay una salida para ti, varón, para ti, mujer. ¿Por qué no un hijo o una hija de Dios que se ha extraviado? Hoy está como el hijo pródigo, revolcándose en la basura de este mundo. El mundo no te va a dar nada. Satanás te odia y te sacó de la casa del Señor para destruirte. Pero apareció la palabra de Dios para decirte, hijo, hija, ven nuevamente a mí. Hoy tu día de salvación y perdón y sanidad lo vas a encontrar en el río Jordán. Dice que Eliseo le dice a Giezi, porque Eliseo no fue a decirle cara a cara, envió a su criado y le dijo, ve, dice, lávate 7 veces en el río Jordán. ¿Qué más le dice Eliseo a través de su mensajero? Tu carne se va a restaurar y serás limpio. Si usted viene a Jesús, tu carne, todo aquel ser que habita en ti, se va a restaurar y va a ser como aquel leproso cuando fue a Jesús y se inclinó y le dice, Señor, si quiere, límpiame. Jesús le dijo, quiero. Lo tocó y lo limpió. Hoy Jesús te quiere limpiar a ti que está del otro lado. Pero para ello es necesario que usted sea un hijo, una hija, un inconverso, un sirio, un hombre que es de otro mundo, que no conoce a Jesús, que venga hoy a las aguas del Jordán. ¿Y qué tenés que dejar ahí? Tenés que dejar tu orgullo, tenés que dejar tu vanagloria, tu soberbia, tu altivez. Y aquel hombre, aquella mujer que lo sabe todo, pero al final no sabemos nada. ¿Qué más? A veces nos creemos con poder, ser más grande que los demás, pero en ese saber más grande o ser más que los demás, hay algo en nosotros que no nos hace humildes, sino todo lo contrario. A veces nos creemos con más que los demás, pero dejemos que la humildad empiece a trabajar en nosotros. Dejemos toda vanidad. Principalmente no nos enojemos cuando nos dicen la verdad. O a veces decimos, yo todo lo sé, yo quiero que sea así. Naamán pretendía que venga Eliseo, que le ponga la mano, que le diga, lepra fuera, pero no fue así. Para llegar a un proceso de sanación y sanidad, Dios te manda que haga aquello que más nos duele. A veces tenemos que dejar la envidia. A veces hacemos comparaciones con otros. Pero para que Dios habite y haga el milagro en tu vida y en la mía, prioridad número 1. No seamos orgullosos, no seamos vanagloriosos. Dejemos esa altivez, esa soberbia de creernos más que los demás. Jesús dijo, y con esto voy terminando, seamos humildes como la paloma y astuto como la serpiente. Hoy, si estás pasando por un proceso de dolor, angustia,
traición, falsedad. Jesús te dice y te invita, vení a mí tal como está, vení, zambullite en las aguas del Jordán, pero no lo haga una vez, hacelo 7 veces. Quizá como Naamán, aquellos siervos le dijeron, porque él se enojó, porque él dice que el río Jordán eran aguas sucias, aguas que no estaban cristalinas como la que él tenía allá en Siria. Pero estos siervos, estos amigos le dijeron, harás aquello, ¿por qué no probás? ¿Por qué no venís a Jesús así como estás? Con esto no estoy diciendo que Jesús es tu Salvador rápido, de ninguna manera. Hay un proceso para ser restaurado. Este hombre se tuvo que tirar 7 veces en las aguas sucias del Jordán. A veces tenemos que someternos al Espíritu Santo muchas veces para que empiece un proceso de sanidad interior. Y este hombre dice que a partir de ahí él salió restaurado, su carne restaurado, todo su ser, y él fue limpio. Y le dijo a través de uno de sus mensajeros, le mandó a decir a Eliseo, cuando vino nuevamente y se encontró, le dijo, mi señor, dirigiéndose a Eliseo, te voy a pedir perdón cuando mi rey, dice el rey de Siria, entre al templo del Dios de él, que yo tengo que acompañarlo. Pero yo sé que en Israel hay un Dios que sana. En este mundo hay un Dios que restaura, un Dios que liberta, un Dios que te hace una nueva criatura. Dios te bendiga donde te encuentre. Paz a ti. Que Dios sea hoy tu sanador, tu pronto auxilio, tu libertador, tu juez justo, aquel que perdona toda nuestra iniquidad. Padre, hasta aquí es tu palabra. Gracias, Señor, por compartir este mensaje con los amigos, amigas de todo el mundo de habla hispana, donde salga este video, que hablen de ti, Señor. Padre, a veces nos podemos distinguir nuestra mano derecha de la izquierda. Que tú tengas misericordia y que tú nos des una nueva oportunidad, como le diste a este sirio, a este hombre, a este general. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que nos lleve a tener un encuentro personal con Jesús. Comparta el video, comparta con sus seres queridos, en sus grupos, donde usted quiera. Y si quiere ofrendar para la obra de Dios, para que este programa crezca en más radio, puede mandar su pequeña ofrenda donde usted sienta su corazón. Mi teléfono es más 54 911 6909 1958. Más 54 911 6909 1958. También puede escribir un email a tonycaceres@yahoo.com.ar. TONY, Tony Cáceres, que es mi apellido, @yahoo.com.ar. También puede compartir en YouTube, puede ahí darle a la campanita, inscribirse, y me encuentra como Pastor Juan Antonio Cáceres. Dios te bendiga donde te encuentre, y si Dios permite, estamos el próximo sábado. Paz, buena bendición, sobre todo en lo espiritual. Dios te bendiga.